La igualdad es un falso dios, y sí, estoy hablando sobre ideologías de nuevo. En caricaturas había muchos estereotipos raciales. Estados Unidos fue muy criticado por esto mismo, y por ello en años posteriores hubieron muchos capítulos de caricaturas promoviendo mensajes antirracistas. Mismo caso con el tema del sexismo, muchas veces promoviendo mensajes en pro de la mujer. Con ello estuvieron promoviendo la idea de que todos somos iguales, igualmente fuertes, igualmente inteligentes e igualmente merecedores de cualquier cosa. Es decir, no que en un sentido literal todos seamos iguales, sino que los diferentes grupos humanos no poseían alguna especie de tendencia remarcable. No solo considero que todo esto es falso, sino que también es contradictorio en el contexto de esas historias. ¿Cómo puedes promover la idea de que todos somos iguales cuando estás específicamente mostrando que no somos iguales? Quiero decir, a la gente le gusta pretender que los estereotipos existen porque sí, pero además esas historias siempre eran sobre gente blanca menospreciando a gente negra. ¿Cómo deja eso exactamente al primer grupo? Esto no me dice que somos iguales, esto me dice que somos diferentes porque el primer grupo tiene una tendencia inexplicable a ser unos cretinos solo porque el otro grupo luce diferente. Podrías explicarlo con clasismo o contextos históricos, pero esto no respondería cómo esas clases y esos contextos históricos se formaron en primer lugar. Mostrar que el segundo grupo es igual de racista o malvado que el primer grupo tampoco ayuda mucho a promover el mensaje de la igualdad, ya que no explica la diferencia en condiciones. No solo es inocente pensar que las condiciones que vivimos hoy en día son resultado del azar por completo, y no por resultado lógico de las decisiones tomadas por tus antepasados, sino que pensar en igualdad de oportunidades es un oxímoron cuando tomas en consideración que una oportunidad, por definición, es una excepción, por lo que al final un grupo terminará sobresaliendo más sin importar qué tanto ayudas o no a otro grupo. Este mensaje se pone más incoherente en el caso de Zootopia. Básicamente todo en la película es una alegoría sobre la discriminación. El gran problema es que la película deja en claro que un grupo necesita ser carnívoro y dañar al otro para sobrevivir. Es como hacer una película sobre humanos que conviven con animales y verduras que hablan, y esperar que como nosotros necesitamos comer, el mensaje será equivalente. Si equiparas el mensaje de Zootopia con discriminación racial, de género o de cualquier tipo, es contraintuitivo porque das a entender que esos grupos necesitan discriminar. Una caricatura que tocó el tema de la igualdad y la discriminación de una forma bastante inteligente es The Fairly Odd Parents. ¿Por qué me gusta este caso particular y los otros no? En lugar de promover la idea de que todos somos iguales o que necesitamos ser iguales, demuestra que la discriminación es algo que siempre existirá sin importar lo que hagas, por lo que es algo natural del día a día, que debes afrontar y saber manejar. También te muestra que las diferencias deben ser celebradas en lugar de negadas. En ningún momento niega la superioridad de un grupo sobre otro. El villano del episodio presumía tener dientes perfectos, y al final él tenía razón. La moraleja, sin embargo, es que el tener o hacer algo mejor que los demás queda anulado en el momento que agredes a otra persona por ello. Puedes aplicar todo esto al racismo, al clasismo y a cualquier tipo de discriminación, y es una moraleja para los niños que tiene mucho más sentido. What's this money if you ain't gonna break the mold?